Hola amigos, el video de hoy puede que les dé miedo a muchos, a otros curiosidad y puede que suspenso también. Este artefacto no es un juego, se utiliza para poderse comunicar con los muertos, espíritus e incluso demonios. Pero si van a invocar a uno en específico, tienen que investigar sobre él, ya que puede llegar otro ser que no sea al que están invocando y los esté engañando. La Ouija es un tablero de madera que tiene el alfabeto y números que pueden tener contacto con los espíritus, los cuales no pertenecen a este plano terrenal. La Ouija tiene como objetivo que las personas que estén en la sesión se contacten con espíritus, almas en pena, difuntos, demonios y, por así decirlo, ángeles. En medio del tablero hay un puntero móvil. Este puede ser triangular o no, también puede ser un vaso vacío. Los que lo vayan a jugar tienen que poner los dedos índices sobre el triángulo. Al lado del tablero hay un sí y al otro un no. Arriba tiene un hola y abajo tiene un adiós. Pero para que se pueda ver comunicación, tiene que haber un alfabeto puesto en el círculo, arcos o en forma horizontal o bien mixto, para que la sesión pueda comenzar. Cada uno de los jugadores tiene que hacer una pregunta y esperar al puntero que se haya movido hasta una letra y luego la otra, y así sucesivamente hasta que conforme una palabra. La idea de este juego es que las personas que participen lo tienen que hacer de una forma seria, honesta, sincera, con mucho respeto, creyendo en la realidad espiritual sin tomarlo en broma, ya que el fin del tablero es comunicarse con alguna entidad, un ser espiritual, aunque es invisible y no perceptible. Se manifiesta por medio del puntero que se utiliza para comunicarse mediante el acto del movimiento a cada letra requerida y de esa forma formar palabras que se harán frases. De ese modo, hasta donde el ser invisible quiera o les sea permitido, les podrá transmitir a los participantes el deseo indicado. Fíjense que la Ouija tiene mucha similitud con la zairajía, ya que este era un sistema de adivinación árabe que se practica pintando las letras del alfabeto en unos círculos que representan las esferas celestes. Las personas que vayan a jugar con la Ouija tienen que colocar los dedos sobre una flecha de madera que tiene un agujero que posa sobre cualquiera de las letras, números o símbolos de la tabla. La concentración de todos los participantes en la mesa con su dedo apuntando a un mismo lugar hace que las energías más allá muevan la flecha, permitiendo que el ente se comunique con ellos. La Ouija proviene de la combinación de dos palabras, Wi y Ja, que tiene como traducción sí en francés y alemán. Se dice que no tiene como tal un significado místico. Debido al notable interés por el espiritismo y la necesidad de comunicarse al más allá, gente de todo nivel socioeconómico lo practica, ya sea como una actividad recreativa o como una forma de contactar a sus seres queridos fallecidos en accidentes o bien de causas naturales. Puede empezar como una curiosidad jugar con esta tabla y puede ser divertido, místico y hasta peligroso comunicarse con alguien que ofrece respuestas de todo tipo. Puede atraer riesgos hacia los participantes, pero están dispuestos a asumir para pasar algunos minutos u horas de entretenimiento. Al paso del tiempo, la Ouija es misteriosa, ya que puede provocar fallecimientos misteriosos provocados por este tablero en situaciones cotidianas, decesos, crímenes, mensajes del más allá. Es por eso que en la actualidad se ve como algo prohibido,
peligroso y hasta maligno si se llega a utilizar de manera indebida. Hay quienes dicen que durante el juego o incluso al terminarlo se llegan a escuchar ruidos o que se mueven cosas de forma inexplicables. Para terminar el juego se debe de pedir permiso a la Ouija para poder salir y se podrá salir hasta que ella lo diga. De lo contrario, se podrá tener un espíritu rondando a su alrededor. Se dice que las preguntas que se le hacen a la tabla son respondidas por entes, por lo que se desaconseja su uso, ya que se considera que se puede atraer a demonios al lugar y que se puede generar algún tipo de posesión. La Ouija no es un juego, realmente es peligrosa, teniendo riesgos y dificultades. Se usa para contactar a los muertos, para así leer a los espíritus. Se cree que es un juego del diablo, plantea dudas, ofrece historias increíbles, experiencias inquietantes, habla de los peligros, dado que originalmente se originó como un juego de mesa. Actualmente, este juego de mesa muchas veces le hacen preguntas un tanto turbias como ¿qué día van a morir y o cómo sería? Como recomendación, no pregunten ese tipo de cosas si la van a jugar. Recuerden que están hablando con un ser de otro plano astral. Se ofrece su venta al público como un tablero que tiene la capacidad de responder cualquier pregunta acerca del presente, pasado e incluso el futuro con una increíble exactitud. Si no mal recuerdo, si van a adquirir una de estas tablas, tienen que llevarla con un brujo para que la pueda activar. También pueden jugarla con un medium para mayor seguridad y evitar alguna calamidad como cargar con un ente. Como vimos, que parece un juego, pero no lo es. Al paso del tiempo se le ha atribuido cualidades espirituales para contactarse con personas que ya no están en este plano, por lo que se advierte el uso de este artefacto. Les voy a contar una experiencia que vi de un TikToker llamado Efren. Este es de México. Se llevó un gran susto. Adquirió una tabla Ouija a su gusto. Quiso mostrar su experiencia en una transmisión en vivo. Después fue realizando pequeños videos resumidos acerca de su experiencia, pero desde el primer día se asustó, ya que pudo contactarse con un espíritu. Desde el primer día, el influencer hizo la pregunta: ¿hay alguien o algo aquí conmigo? Seguido sintió cómo se movió una de sus chanclas por unos instantes, provocando un grito. Tras el suceso, después preguntó de con quién estaba contactando. Seguido el puntero comenzó a moverse deletreando el nombre de Tamara. Después de unos momentos, la música que tenía de fondo se apagó y Milo, su mascota, comenzó a ladrar mientras que él sostenía la Ouija. Después salió por un momento a la frontera de su casa y se percató que su canino estaba muy atento en un lugar específico. Explica que Milo está protegido con un collar especial y oraciones que lo hace cada vez que juega. Al entrar a su casa, colocó el celular en un triploide. Mientras lo acomodaba, le abrían al lado una de las patas que lo sostiene. Y pues eso lo asustó muchísimo. Sus espectadores le pidieron prender una vela, la cual se apagó de manera progresiva. Luego la encendió nuevamente y terminó de jugar a las 2:30 am. Sin embargo, Milo ladraba constantemente a la puerta que tenía de frente. Sus seguidores le recomendaban no abrirla y pues hizo caso. Luego hizo rituales de protección y se fue a dormir. Vaya experiencia y susto que pasó este influencer.
Bueno amigos, espero les haya gustado la información acerca de la Ouija. Les mando un cordial saludo a Iva Blot y a Rodrigo Francisco Rojas, ambos de Lima, Perú, quienes me pidieron hablar de este tema. Les mando un cordial saludo y un gran abrazo. Si te gustó el video, te pido me regales un like, compartas y por sobre todo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video YouTube te avise. Estuvo con ustedes Ana Wolf. Sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.